Ahí empieza. Bien, pues vamos entonces a seguir con esto. Y ya estamos transmitiendo. En Gálatas capítulo 3, capítulo 3 de Gálatas, versículos 1 y al versículo 5. Si estamos ahí, decimos amén para leer juntos. Leemos juntos parejitos, a ver si podemos leer en orden. ¿Estamos listos? Bien, dice la palabra del Señor, dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar en la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por oír con fe? Prácticamente pues el tema de hoy está basado en la última sección, sobre todo el versículo 2. El versículo el versículo 2, el 2 hasta la parte final, porque habla del Espíritu y habla de la necedad de los hermanos de Galacia, que no querían o se habían apartado del Espíritu Santo, ¿verdad? Y ya hasta el día de hoy, saqué aquí, hemos hablado ya algunos temas. Hasta el día de hoy llevo ya 25 temas sobre Gálatas, ¿verdad? Hasta este día. Pero este tema del Espíritu Santo lo estoy tratando porque es muy importante comprenderlo, ya que es la esencia nuestra. Esa es nuestra esencia en Cristo. Y hasta el día de hoy hemos hablado sobre lo que era la era del Espíritu Santo, porque hay una era del Espíritu Santo. Una era quiere decir que fue un tiempo cuando Cristo vino a este mundo, fue su época. Él vino, aquí estuvo desde que nació hasta que partió de este mundo, y estuvo 33 años aproximadamente entre nosotros. Y fue la época del Señor que estuvo aquí. Y de hecho, pues la época los tiempos, ¿no? Esa fue su era. Sí, esa fue su era, sí, porque ahí Él estuvo aquí entre nosotros, ahí se hizo hombre y vino a hacer la voluntad de Dios, su Padre, la cumplió y se fue. Y se fue a seguir también porque al estar allá al lado de su Padre, sentado en su trono, a su diestra, tiene como función allá el que intercede por nosotros. Entonces ese es lo que Él hace, en parte de su oficio, el oficio sacerdotal, ¿verdad? Eso sería el oficio del Señor, el seguir adelante con la obra, pero en la intercesión, allá y aquí con nosotros, en la tierra, nos dejó su Espíritu Santo para que también interceda por nosotros. Así que, si ustedes se dan cuenta, pues tenemos intercesores, uno en el cielo y otro en la tierra, pero que está en la tierra, aquí entre nosotros, está en cada uno de nosotros, y eso es increíble. Y por eso es importante que uno entienda esto, porque a veces no entendemos esto. Y Jesús dijo: yo no los dejo solos, yo me voy a ir, pero no están huérfanos, no los voy a dejar solos, así que les voy a dar un consolador, un ayudador. Y así que esta es la palabra del Señor, y así lo dijo Él, que Él va a darnos un consolador, una ayuda. Y realmente cada cristiano, cada hijo de Dios, Él es habitación del Espíritu Santo. Si no es habitación del Espíritu Santo de Dios, entonces Él no es cristiano. Así de claro, porque tiene que ser así. Entonces, ya hablé un tema sobre lo que es la era del Espíritu Santo,
Entonces la era del Espíritu Santo es ahorita, desde que vino a este mundo, desde que lo envió el Padre, también el Hijo, lo envían aquí, vino y se quedó entre nosotros, y todavía no se ha ido, y no se va a ir hasta que la iglesia del Señor se vaya, que nunca la va a dejar sola. Cuando venga el rapto, se va a ir el Espíritu Santo de Dios en la función del cuerpo de Cristo solamente. No se va a ir como Dios, porque como Dios que es, Él está en todas partes. Pero en la función, en su ministerio del cuerpo de Cristo, entonces Él se va a ir de este mundo por su iglesia y deja al mundo solo. Ya lo deja cuando venga el rapto y venga la gran tribulación. Entonces deja a este mundo ya sin luz y lo deja sin sal, porque es lo que dice el Señor, ¿verdad? Dice que nosotros somos la luz y somos la sal. Cuando Dios no esté aquí en este mundo dando su gracia, porque hay una gracia común que da, el hecho de que haya lluvias, haya sol, que tengamos esas bendiciones, que la tierra dé su fruto, todo eso, esa es bendición de Dios que se llama gracia común, porque es para todo el mundo. No importa si es cristiano o no es cristiano, Dios a todo el mundo, el sol sale para todos. Eso es lo que le llaman los teólogos la gracia común. Entonces, en esa gracia común, pues la gente a veces abusa y Dios les da de más a muchas personas que no conocen a Dios, le da riquezas, le da abundancia, y ellos piensan que porque tienen abundancia y riquezas, entonces ellos son receptores de Dios, son beneficiarios de Dios únicos, y no es así. Entre más Dios da, más va a pedir. Entre más Dios te da, más atesoras, y tú no, o sea, entre más Dios te da y tú no obedeces a Dios, más atesoras ira para el día de la ira y para el día de que Dios se manifieste en este mundo. Entonces, esto es la era del Espíritu Santo de Dios. Ahorita todavía estamos en esa era. Y también hablé otro tema sobre qué sucedió con el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan del tema? No me acuerdo. Sí, el tema lo titulé ya ¿qué sucedió con el Espíritu Santo de Dios? Porque recordemos que una vez que el Espíritu Santo viene a este mundo, viene a la iglesia del Señor, y esto viene debido a los Gálatas, porque en Galacia la iglesia que había recibido al Señor había también recibido el Espíritu Santo de Dios, o sea, habían sido salvos por su Espíritu. Ahora que son salvos por su Espíritu, ahora ellos dejan el Espíritu y se van por la carne, y se van por la ley de Dios, se van por la ley natural, buscan las cosas legales, buscan hacer ceremonias, buscan hacer muchas cosas, y dejan el Espíritu Santo de Dios. Por eso dice el apóstol: tan necios sois, que habiendo comenzado por el Espíritu, vais a acabar en la carne. Esa es la pregunta del apóstol. Así que, cuando hace esa pregunta, en el versículo 3 dice: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu. ¿Cómo comenzó? Pues por el Espíritu, ¿verdad? Dice: vais a acabar en la carne. Entonces, se empezó por el Espíritu, y la pregunta que surge de ahí es: ¿qué sucedió con el Espíritu para que entonces lo dejen a un lado y tomen la carne? Y ahí hicimos un tema completo, en el cual hablamos sobre lo que no solamente ha sucedido en Galacia, sino también ha sucedido en toda la historia de la iglesia. Y dijimos que a través de la historia de la iglesia, o sea, eso que sucedió en Galacia no terminó ahí, sino que siguió adelante todavía. Y entonces muchas personas y grupos de personas dejaron eso y siguieron otro tipo de cosas. Y ahí hablamos del catolicismo, hablamos del movimiento carismático, sin ofender a los hermanos, ofender a muchas personas, pero desgraciadamente el enfoque de ellos ha sido equivocado, ¿verdad? Equivocado porque, y con esto que estoy diciendo, para que no se ofendan,
son personas que son sinceras, porque la gente que busca a Dios la busca sinceramente, pero también la buscan equivocadamente. Y también Pablo decía lo mismo, que él buscaba a Dios sin ciencia. Era un religioso, era celoso de la ley, Pablo en sus tiempos, pero lo hacía sin ciencia, o sea, sin conocer al Señor. Y también así se busca, de esa manera. O sea, lo buscas a la forma que tú crees que vas a encontrar la bendición de Dios. Por tradición. Por tradiciones, y así, buscando tradiciones. Y es lo que pasaba con los Gálatas. La tradición era que volvían a los asuntos legales, como las ceremonias, guardar los sábados y ese tipo de cosas. Entonces, bueno, el tema que di se trató sobre qué sucedió con el Espíritu Santo. Y no solamente qué sucedió en aquellos tiempos, sino que qué sucedió también entre nosotros. Y qué sucedió en la iglesia, en la historia, y también qué sucede actualmente. Hay que ese tema abarca todo. ¿Me entienden? Y la semana antepasada hablé otro tema sobre cómo opera el Espíritu Santo al comienzo de la salvación. Ese fue el tema que dio hoy. Y hoy voy a dar un tema sobre cómo continúa el Espíritu Santo después que nos salvó. Así que hoy lo que vamos a ver este día va a ser cómo el Señor continúa en nosotros una vez que nos salvó. Y cuando Él nos salvó, el Señor, yo di unas cosas que aquí las tengo apuntadas y las puse en el chat. Así, ¿se acuerdan? Son 9 cosas que mencioné yo. Miren, yo mencioné, lo voy a repetir porque quiero que eso se quede muy grabado, porque esto es muy importante entenderlo. Entender cuando Dios te salva y luego cómo continúa en la salvación. En la salvación no tiene mucho que ver como la gente lo expone o lo dice cuando dicen, a veces dice la gente, ¿cómo sabe que tú eres cristiano? ¿Cómo te salvó el Señor? Dicen, es que yo sentí como esto, sentí lo otro, sentí aquello. Y lógicamente que sentir no está fuera de eso. Es parte, porque es tu experiencia. Pero esa no es tu base. Esa no es tu base. Porque uno puede sentir muchas cosas. Entonces, cuando dijimos y hablamos del tema, mencioné 9 cosas, ¿verdad? ¿Se acuerdan de ellas? A ver, ¿puedes decirle en voz alta? Primero te convence de pecado. Sí, fíjense bien. Fuerte, porque estamos grabando. Él te convence de pecado. ¿Las sí, citas? Así es. No, nomás así. Bueno, y luego te arrepientes. Ajá. Y después Él energiza la palabra, o sea, le da vida a la palabra. Exactamente. En ti, ¿verdad? Sí. Y luego te regenera, te hace una nueva criatura. Y después viene a morar contigo permanentemente. Ajá. Y luego nos sumerge, o sea, nos bautiza por el Espíritu Santo. Muy bien. Y después te capacita para que tus dones te traigan beneficio al cuerpo de Cristo. Y después te asegura, te sella con el Espíritu Santo y te separa del pecado. Muy bien. Entonces, eso es lo que está ahí pasando. ¿Qué es lo que sucede cuando cuando en el mismo momento cuando Dios te salvó? Pues lo primero que hace es que te convence de pecado, porque eres un pecador. Una persona que no conoce a Dios no tiene promesas de Dios para nada. A Dios no le prometió nada a él. Lo único que tiene con Dios, el primer paso de acercamiento hacia Dios es, recordemos que somos enemigos de Dios, y como enemigos no tenemos amistad, estamos enemistados. Así que la primera cosa es que tiene que haber un reconocimiento, pero un convencimiento de lo que yo soy realmente. Y lo primero que pasa, y eso lo hace ¿quién? Lo hace el Espíritu Santo de Dios. Él es quien te convence de pecado. Y al convencerte de pecado, entonces tú te arrepientes. Y también ese arrepentimiento dijimos que era un don de Dios. El de arrepentimiento no lo haces tú. Tú lo vas a efectuar en ti, pero lo provoca el Espíritu Santo de Dios en ti al convencerte de pecado. Sí, ya sabes.
Gracias, perdón, sí. Sí. Entonces él también, sí, el otro. Entonces, luego después de eso, cuando tú escuchas la palabra de Dios, para que tú la entiendas, para que tú la puedas captar, entonces Él también hace la función esa. Él te ayuda y te capacita para que tú tengas la capacidad de poder entender la palabra que se explica. La palabra que tú lees aquí, cuando la vas leyendo, la vas entendiendo, porque Dios mismo te va enseñando. ¿Lo ves? Entonces, una vez que pasa eso, y eso sucede en ese mismo instante todo. O sea, no sucede así, pero yo lo está puesto aquí en una forma de orden, pero en verdad eso sucede al mismo momento, casi instantáneamente. En ese mismo momento que pasa eso, que tú te convenciste de pecado, que te arrepientes, que escuchaste la palabra y entendiste, entonces el mismo Espíritu de Dios, cuando pasan todas esas cosas, Él también ahí ahora te regeneró, es decir, te cambió, te hizo nuevo y colocó en ti un nuevo ser, un ser santo y puro y perfecto, un ser que no puede ser cambiado, un ser que está en ti, que ese ser es perfecto, porque Él lo único que anhela es buscar a Dios, no anhela más, pero al hacer eso no te quitó el otro que está en ti, que es el viejo hombre, que está ahí. Así que si te das cuenta, cuando Él te salvó, no te redimió el viejo hombre, sino te colocó al mismo lado y dentro de la misma habitación, te colocó al nuevo hombre. Y por eso surge un combate entre uno y el otro, ¿verdad? Entonces, y cuando pasa eso, entonces te cambia. Y ahí mismo te regenera y luego viene entonces viene el siguiente paso, que Él habita en ti, que es lo que dije, que Él viene a habitar contigo. Después de eso te sumerge, una vez que lo haces individualmente, entonces Él te sumerge en el cuerpo de Cristo, que eso es el bautismo. Él es bautizado en el cuerpo de Cristo, y ahí donde yo decía y preguntaba si tenemos el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Usted lo tiene, no? ¿El bautismo? Pues no sé. Bueno, ese es el punto, por eso hay que entender este punto, ¿no? El bautismo del Espíritu Santo. ¿Físico o espiritual? Bueno, el físico es del agua. Ese cualquier persona que va al agua, a las aguas del río o un lugar, en una alberca o cualquier lugar, ahí se hace el bautismo, se sumerge solamente, porque así lo manda el Señor. ¿Y el del Espíritu Santo? El bautismo del Espíritu Santo, esa es la pregunta, y esa es la pregunta que estoy haciendo yo. Sí, y esa pregunta, y con esta pregunta que hago yo es esto. Si alguien no tiene el bautismo del Espíritu Santo, no es cristiano. ¿Pero en qué consiste, por decirlo? Claro. Ese es el punto. ¿Por qué? Porque ese es el punto que queremos corregir. Porque a veces la gente es bautizada en su Espíritu Santo y no se da cuenta. No se da cuenta. ¿Por qué no se da cuenta? Porque lo que está a su alrededor, el ambiente donde vive, la confunde tanto que piensa que es de otra manera muy diferente. Entonces, en el tiempo actual que vivimos, la gente piensa que ser bautizado por el Espíritu Santo de Dios es que tú de repente estés ahí y recibas algo como viene otro mundo, viene, se posee y te posee, ¿vale? Algo mágico así. Viene, te posee y eres poseído, y tú entonces tienes un poder diferente de todos los demás y te hace mucho más espiritual que otra gente. Ese es un concepto que existe entre muchos, y digo hermanos en Cristo, porque aunque ellos no entiendan eso, tienen el Espíritu Santo de Dios, porque yo también fui pentecostés y yo también así era, también hablaba de esa manera porque no entendía yo. Pero entonces el bautismo del Espíritu Santo es cuando Él viene. Dice el Espíritu Santo de Dios en Efesios capítulo 1 versículo 13, ¿verdad? Ahí, si quieres leemos el pasaje porque la hermana necesita entender este punto. Efesios 1:13. No me quiero que leamos dos pasajes y ya seguimos esto, porque 1:13.
Dice que en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. O sea, aquí, si usted se da cuenta el proceso, dice, habiendo qué cosa, habiendo oído. Y luego, habiendo creído. O sea, son los pasos que tenemos ahí. Son pasos que Dios tiene para nuestras vidas. O sea, habiendo oído, ¿qué cosa? Pues el evangelio de la salvación. Y habiendo creído en él, o sea, en el Señor, te fuiste, ¿qué cosa? Sellados con el Espíritu Santo. ¿En qué momento sucedió eso? Cuando yo creí. Cuando tú oíste y cuando tú creíste. En ese momento tú fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Así que Él te selló, y al sellarte, entonces Él mismo te hizo su propiedad, porque un sello significa justamente eso. Entonces yo nada más quiero que vea este punto y otro texto más y seguimos adelante, porque no quiero seguir mi tema. En 1 Corintios 12, versículo 13. Sí. Capítulo 12, primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 13. Esa es la palabra de Dios, la que va a enseñarnos lo que realmente somos en Cristo. En este pasaje, en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 13, dice: porque por un solo espíritu fuimos, ¿quiénes? Todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora dice que fuimos todos bautizados, ¿en qué? ¿En qué fuimos bautizados? En un cuerpo. Ahora, ¿qué es el cuerpo? Ya el cuerpo ya es otra cosa, porque ya el cuerpo ya es un cuerpo de personas, un cuerpo. O sea, cuando Él te salvó a ti, por eso dije cuando empezamos el tema ese, cuando te convence de pecado lo hace contigo personalmente. Cuando tú te arrepientes, tú lo haces no en el cuerpo, sino lo haces personalmente. Cuando tú oyes, lo oyes personalmente. Cuando tú lo crees, es también personalmente. Cuando Él te regenera, también es a ti personalmente. Pero cuando Él te inserta en el cuerpo de Cristo, entonces ya tú eres parte. Ya una vez que Él te salvó, te justificó, te santificó, entonces Él te injertó en el cuerpo de Cristo, que esa es su iglesia. Y dice que todos fuimos bautizados en el cuerpo de Cristo. Pero la pregunta es, ¿cuándo sucedió eso? ¿Cuándo sucedió eso? Sí, yo le había contado cuando creí. Cuando creíste. Así que la pregunta una vez más, ¿usted es bautizado en el Espíritu Santo? Sí. ¿Por qué? Porque creí. Porque usted creyó, Sí. así que no tiene que confundir el hecho de hablar lenguas y cosas como esas, que son parte de lo que sucedió en el Nuevo Testamento cuando la iglesia comenzó. Pero eso no es la base de nuestra salvación que tenemos. Pero no es la base. Ni del Espíritu Santo. No, tampoco. O sea, eso es parte de un proceso que Dios utilizó cuando inicia la iglesia. ¿Me entiende? Entonces, yo creo que ya queda claro así. Así que, hermanos, bueno, entonces nos sumerge. Y una vez que nos sumerge y somos parte de su cuerpo, pues también no nada más nos deja así sumergidos, sino que nos capacita. Porque ahora estamos en un cuerpo, para que en ese cuerpo podamos servirnos unos a otros. Y esos son los dones del Espíritu Santo. Y también, pues, nos sella, que es el punto, nos asegura y nos separa del pecado. Todo eso sucede en un solo momento. ¿Verdad? Y ahora lo que yo quiero hablar esta mañana es lo que sucede después de ese momento. Ya es como si cuando usted tiene un carro, pues se sube al carro y lo primero que va a hacer es prenderlo, y al prender el carro, pues muchas cosas suceden ahí, ¿verdad? Tiene que tener gasolina, todo eso sucede, pero en un solo movimiento sucede y el carro ya se prende, pero el carro todavía está en parking ahí. O sea, el carro todavía no camina, pero ya está vivo. ¿Me entienden?
Hasta ahí. Entonces, esto que sucedió aquí, lo que yo mencioné de 9 cosas, es semejante a ese momento cuando tú vas al carro y lo prendes. Y todavía le pones el cambio. Pero ahora lo que yo quiero ver es cuando pones el cambio y vas a caminar. ¿Verdad? Vas a andar en él. O sea que una vez que Él te salvó así, que Él está contigo, ahora, ¿qué es lo que va? ¿Cuál es el ministerio del Espíritu mismo que te salvó? ¿Qué más va a hacer Dios para que tú camines y andes por todo este mundo, en la iglesia y por toda esta tierra? Guiarnos. ¿Qué más va a hacer Dios una vez que hace eso? Pues no te va a dejar solo. Nos va a guiar. ¿Verdad? Si nosotros permitimos que Él nos guíe, Sí, eso entonces, lo vamos a hacer. exactamente. Entonces, lo primero que va a hacer el Señor aquí es que Él te va a dar intimidad con Dios. Mira, quiero que vean este punto. La primera cosa que Él va a hacer, anoten este punto, una relación. es que te va a llevar a la intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque tú antes de eso no la tenías. Tú antes de todo esto que sucedió aquí, tú no tenías intimidad con Dios. Tú eras enemigo de Dios. Pero al tener intimidad con Dios, tú tienes acceso ahora a Dios que antes tampoco lo tenías. ¿Por qué? Porque eras enemigo de Dios. Así que imagínense, las puertas del cielo son abiertas para nosotros. En ese mismo momento, cuando Él hizo todas esas 9 cosas que están ahí, las puertas del cielo se abrieron para que tú ahora, como hijo, y ahora quiero que veamos Gálatas capítulo 4, versículo 4, porque aquí quiero avanzar este punto. Gálatas 4, tal vez no vamos a ver todas las 7 cosas que quiero mencionar, pero vamos a verlas unas cuantas. Gálatas 4, versículo 4 hasta el versículo 9, pero vamos a ir por partes para ir entendiendo este asunto. En el capítulo 4 de Gálatas, capítulo 4, versículo 4, ahí estamos. Amén. Sí. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, y quiero que noten este punto, Dios envió a su Hijo. Dice, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió. ¿Envió qué cosa? Vuestros corazones. A vuestros Al corazones. Espíritu. Así que envió a los corazones. El Espíritu. Bien, ahora quiero que comparen bien, hermanos, el versículo 4 cuando dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió ¿a quién? A su Hijo. A su Hijo. Y el versículo 6, Y y por cuanto sois hijos, al Espíritu, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu. el Espíritu de su Hijo. ¿A dónde envió el Señor el Espíritu de su Hijo? ¿A dónde lo envió? A nosotros, A nuestro corazón. Así que, hermano, somos receptores del Espíritu Santo de Dios, somos la habitación de Dios, somos la morada de Dios en el Espíritu. Lo hemos oído muchas veces, pero a veces no lo creemos, ¿verdad? Porque es tan maravilloso esto, no creemos estas cosas. Pero ahora, dice el pasaje, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, y cuando lo hizo, Él nació de mujer y nació bajo la ley. Así que cuando hizo todas estas cosas, estuvo bajo la ley. Y debía ser así, porque miren lo que va a suceder, versículo 5. Para que redimiese a los que estaban como. Bajo la ley. ¿Cómo nació Jesús? ¿Bajo qué? Bajo la Bajo ley. la ley. Bajo la ley. Porque tenía que ser así para poder redimir a los que estaban bajo la ley. Luego la pregunta que aquí tenemos y que nos surge del pasaje es, ¿estabas tú bajo la ley cuando Jesús salvó? Hace que 20 años, 30 años, 40 años. Yo llevo 44 años de conocer a Jesucristo. Pero antes, en aquel momento, ¿estaba yo bajo la ley? No, porque no conocía. Es importante el punto, ¿no? Porque el pasaje dice aquí, Estábamos bajo la ley. dice, para que redimiesen los que estaban bajo la ley,
Ah, bueno, dicen, entonces todos son los judíos, ¿verdad? Los hermanos hebreos. Pero esta carta, ¿para quién va escrita? Para Gálatas. Bueno, Para los gentiles. ¿Eh? Para los gentiles nosotros. ¿La carta fue escrita a los judíos o fue escrita a los gálatas que eran gentiles? A los gentiles. A ver, quiero que entiendan este punto porque es importante comprender esto, ¿verdad? ¿Estaban bajo la ley o no estaban bajo la ley? Sí. Porque tiene que ser, hay Sí que entender ese estaban, detalle. sí, claro que sí. Ellos están, porque para nosotros todavía- Así que si tú vas a una persona de este mundo, También, porque pues, ves cualquier persona inconversa, está bajo la ley, sí, pero ¿cuál ley? La La ley del Porque pecado. la ley- Del Pues la ley del pecado, Y de la sí, condenación. la ley de la naturaleza, la que está en ti, la ley de la conciencia. No justamente, ahora, los 10 mandamientos de Dios están impresos en ti. Así es. Porque así dice Pablo en Romanos 2, versículo 14. Miren ese pasaje. Romanos 2, 14. Y 15. A ver, hermanos, oigan fuerte. Si lo Porque tienen. cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, ¿También el 15? mostrando la obra de la ley escrita en su corazón, donde dando testimonio su conciencia y causándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Así que aquí dice que los gentiles están bajo una ley, ¿no? Y aquí esta carta está escrita ¿a quiénes? A los gentiles. A los gentiles, ¿verdad? sí. Y cuando Jesús vino bajo la ley para que redimiese a quién. A los A que los estaban que- Si tú no estabas Amén. bajo la ley, a ti no te puede redimir. ¿Lo entiendes? Tiene que redimir a esta gente que está bajo la ley. El andar en la carne es un sinónimo de estar bajo la ley. Si tú estás bajo otro régimen de la ley. No justamente que tú dijeras yo tengo los 10 mandamientos, tengo todos los ceremonias de los tiempos de Moisés. No, pero el hecho de que tú vivas bajo tu propio código, que tú digas yo soy buena persona, yo hago esto, hago aquello y buscas vivir bien, desde el punto de vista moral, estás bajo la ley. ¿Verdad? Eso es lo que Pablo está diciendo aquí, que tienen la conciencia, ya, es una ley para ellos. Y esa conciencia, ¿qué te está diciendo a ti? Dice que tú debes honrar a tus padres, ¿no? O sea, la gente que no conoce a Dios, la que nunca lee la palabra de Dios, sabe que tienen que honrar a sus padres, lo saben. Que no deben matar, que no deben hurtar, que no deben Decir adulterar, falso testimonio. de falta de testimonio, que tampoco incluso también que no deben codiciar, lo saben. ¿Y quién les dice esas cosas? Pues solamente Lo que está escrito. el que impregnó en ellos En nosotros. esa ley. Así que están bajo la ley. Así que la pregunta es, una vez más, ¿estabas tú bajo la ley cuando el Señor te salvó? Pues sí. ¿Y estás ahora bajo la ley? Ahora No. ya no. No, es muy importante entender Ahora eso. no. Porque yo creo que desde el momento, o sea, todos estaban bajo la ley pero el momento que aceptamos a seguir a Cristo, que creímos en Él y todo, ya fuimos sacados. Es porque Claro. estábamos Así es. en el pecado, pero ya fuimos Rescatados de la buena manera de vivir, dice Pedro. Dice Gálatas 3, versículo 13. 3:13 de Gálatas. A ver, che. Ese pasaje. sigue. Gálatas 3:13. Sepulcro. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Verdad? ¿Qué más? Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en madero. Cristo nos redimió de qué? De la maldición de la ley. Todo aquel que no conoce a Cristo está bajo la ley. Y el estar bajo la ley está bajo la maldición de la ley. Bajo la Y condenación. toda la maldición y toda la condenación, si no viene al Señor Jesucristo, si Él no reconoce sus pecados y no reconoce a Jesucristo como el único Señor y Salvador, esa maldición está sobre Él y la va a seguir toda la vida y toda la eternidad. Nunca escapará de ella, porque Él siempre defendió y confió en esa ley. Así que lo que nos pide el Señor es que confiemos en Cristo. Y lo digo para todos
Como aquí, porque así lo manda el Señor. Porque la ley no salva a nadie, ni el que Si salva la ley no salva a nadie, Es- ¿me entienden? Es Cristo. Entonces sí, en Efesios 1:13, 1:5, y en este pasaje 1:5 de Efesios, ahí mismo enseguida, más adelantito. Dice, por amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el producto Puro afecto del puro. de su voluntad. Del Sí, puro. así es. Era que perdón, Efesios. En esta versión dice, desde la eternidad determinó en el amor que fuéramos sus hijos adoptivos Así por es. medio de Cristo Jesús. Eso fue. Entonces, Él nos hizo sus hijos. El pasaje aquí que leímos en Gálatas, para una vez que nos redimos de la ley, estamos en Gálatas 4, dice, para que recibiéramos la adopción de hijos. Entonces ya no estamos bajo la ley, ahora somos adoptados y usó otro medio legal. Y quiero que vean este punto muy bien, porque cuando Él nos hizo sus hijos, antes de eso, pues éramos indocumentados, éramos los ilegales, ¿no? Inmigrantes. Sí. Andábamos de mojados. La gente se mete aquí, pero para que seamos sus hijos nosotros, tuvo que hacer una adopción y Él nos adoptó y lo hizo también legalmente. Así que tenemos la adopción, tenemos un documento que acredita que somos hijos de Dios, tenemos un acta de nacimiento. Primero porque Él lo hizo legalmente, o sea, la ley que me acusaba a mí, ya Él pagó todo lo que esa ley decía y me acusaba a mí, la pagó y quedó obsoleta para mí. Y ahora ya me dio a mí un espíritu de su Hijo que es de libertad, porque la ley a mí me tenía esclavizado. Si yo ando en la ley, ando esclavizado y yo ando como un esclavo, quiero cumplir todo lo que Dios dice, pero nunca lo voy a cumplir completamente. Hay que siempre estar esclavizado. Nunca tendré gozo, porque jamás sabré que yo cumplí con esa ley de Dios. Jamás. Entonces, dice el pasaje, dice, y por cuanto hijos sois hijos, Dios envió a vuestros, una vez que nos hizo sus hijos por ese medio legal y también por su espíritu, dice, una vez que nos hizo por medio legal sus hijos, que nos adoptó, versículo 6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Ahora, esa misma certeza legal también la tenemos dentro de nosotros, porque Él nos sirvió, y para tener esa certeza, Dios, el mismo Dios que envió a su Hijo, también envió a su Espíritu a nuestros corazones para que tengamos el Espíritu de su Hijo. Y podamos hacer ¿qué? Tener comunión. La voluntad. Podemos clamar a Abba Padre, es decir, ahora sí tenemos la confianza de ir a nuestro Padre como nuestro papi. Acerquémonos confiadamente, dice. Y eso es confianza. En Hebreos 4, versículo 16 dice, acerquémonos pues confiadamente a toda nuestra gracia. Para hallar gracia y Bueno, para hallar gracia en el oportuno socorro. Entonces, ven este detalle. Así que la primera cosa que hace el Espíritu Santo de Dios es que nos lleva a la intimidad con Dios. ¿Usted cree esto? Amén. Sí, desde que usted ora al Señor y lo hace con confianza, pues lo hace de esa manera, lo hace confiando en Él. Bien, ahora vamos a otra pasaje que tenemos aquí. En Romanos ya leímos Romanos, esto mismo está en Romanos 8, versículo 14 al 16, lo menciona. Nomás voy a corroborar el punto. Pues 8:14 al 16. todos aquellos a los que guía el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Sí. Ustedes no recibieron un espíritu de esclavo para volver al temor, sino que recibimos un espíritu de hijos adoptivos, el que nos enseñó este gritó Abba, o sea, papaíto. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Eso dice nada más, sí. El mismo espíritu te enseñará
te asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Así que aquí tú no necesitas que por democracia que digan, a ver, ¿cuánto levantan la mano porque sea que soy hijo de Dios o no? O sea, tú no dependes de eso. Tú no dependes de que la gente diga, él es hijo de Dios o no es hijo de Dios. Tú tienes dentro de ti uno que te asegura, que te selló y está dentro de ti, que testifica en ti de que tú eres hijo de Dios. Y ese mismo que testifica que tú eres hijo de Dios y te ayuda a que tú también clames a Dios, Abba Padre, es el mismo Espíritu Santo de Dios que te da esa certeza de que tú eres su hijo. Así que tú no dependes de nadie. Pero sin embargo, también la iglesia de Dios y la gente del mundo debe corroborar el punto. Que la gente tiene que decir eso, porque es un testimonio. Tiene que hacerse notar eso que está en ti, salir a la luz, exhibirse, y que la gente cuando te vea a ti diga, bueno, ese no es igual a los demás, ese no es la misma, ¿cómo se llama? Raquel. No es la misma Raquel que yo conocí antes. Hay algo diferente en ella. Usted no anda brincando ni saltando por la calle para que la gente diga, oh, qué gozo tienes, hermano. Esa sí es cristiana. Siempre anda con su pelo largote por acá o anda así. Y no, eso no lo determina que sea cristiana. Lo determina lo que está en su corazón. Testimonio. Su testimonio interno, y eso sale a flote y la gente puede notar eso. Por eso dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor. ¿Ve qué claro está eso? Así que ¿qué es lo que hace el Espíritu de Dios primero? Una vez que arrancamos ya, una vez que el carro ya está prendido y usted le pone el cambio, ¿qué es lo primero que hace el Espíritu Santo de Dios? Nos lleva a Él. Pues nos da intimidad con Dios. Y para empezar esa intimidad con Dios, pues primero nos hace suyos. Es decir, nos hace sus hijos. Y si nos hace sus hijos, ¿qué quiere decir? Que antes que no éramos hijos de Dios. ¿Me entiendes? Éramos criaturas. Es algo lógico, porque tú no puedes decir, la gente no puede decir yo soy hijo de Dios, porque el pasaje dice que una vez que Él hace eso, Él te adoptó como hijo. Si tú eres hijo de Dios, no hace falta que te adopte hijo de Dios. ¿Me entiendes? Si no, Juan 1:12 no dijera, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, más a los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos. Le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Imagínate qué maravilla eso. Entonces hay un momento él hizo todo, donde se inicia nuestra afiliación con Dios como Padre. Porque muchos dicen, todos somos hijos de Dios. No. Sí. Yo digo, no, somos creación de Dios. Exacto. Pero cuando recibimos al Espíritu Santo, somos sus hijos. de Dios. Exactamente. Y que si no aceptas a Cristo en tu corazón o no te dejes guiar por el Espíritu Santo, no son creación. Así es, son criaturas. Entonces, tenemos todo eso. Y esa misma, nos da intimidad con Dios, ¿verdad? Y entonces ahí es cuando dice David en el Salmo, fíjese en este Salmo, en Salmo 16, versículo 11. No voy a acabar lo que dije yo porque yo creo que ni a la mitad voy a llegar. Pero al menos sí, pero vamos a ir, pero esto que quiero enseñar, te lo voy a seguir después porque no voy a acabar, pero quiero que se quede bien claro esto, porque esto es como que tú te confirmas en lo que realmente, y es lo que uno requiere confirmación. Yo lo digo, hermanos, también por mí mismo, porque yo siempre busqué que esté confirmado por la palabra misma de Dios, de lo que yo soy, y quiero compartir todo esto. En el Salmo 16, versículo 11, dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra. ¿Quién quiere felicidad? ¿Quién desea el gozo? Las delicias. ¿Dónde están esas? Pues en los bailes, en la lotería, en las fiestas, en los antros. Ahí está eso. En la alabanza a Dios, en tu presencia. En la presencia, ¿verdad? Hay plenitud de gozo. Entonces, cuando buscamos sentimos la presencia. Claro, sí. Entonces, en tu presencia. Eso es el asunto. El cristiano ya lo entiende. Cuando yo no era cristiano, para mí mi máximo gozo era andar bailando. Los placeres del mundo. Sí.
No, yo era como perder mi tiempo, como perder parte de mi vida si no iba a los bailes. Pero ahora que conocí a mi Señor, ya mi vida cambió. Y también cambian mis prioridades, cambia mi forma de vida. Y ahora entiendo que no hay más felicidad que conocer a Dios. Y qué máxima felicidad que Él te ame tanto así. Y Él mismo haga todo el trabajo, porque Él se encarga de convencerte, se encarga de que tú te arrepientas, se encarga de que tú tengas el sello, de que muere en ti, se encarga de que Él te inserta en el cuerpo de Cristo, te da los dones y Él te aparte del pecado y te da también intimidad con Dios. Él se encarga de todo eso, pero también tú debes ser receptible a eso. Amén. Porque es un proceso, porque no nos cambia de la noche a la mañana, Sí, sí. un proceso de cambio, de Exacto. cambio. Por eso decía el salmista, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Una cosa he demandado a Jehová, dice el Salmo 27:4, Esta buscaré. Y esa que es, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Nomás quiero leer un pasaje más porque tengo muchos, pero no quiero leer este y ya pasamos a otro punto. En Salmo 42, este pasaje, que dice: como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Qué? O sea, ese es el anhelo de David. Si fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte. Salvación mía y Dios mío. Qué maravilla. Por eso bellas palabras de vida, pues son estas, hermanos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el significado de la intimidad con Dios? Pues que tenemos acceso a Dios, ¿verdad? Que tenemos acceso a Dios, que tenemos los recursos de Dios. Y ahí están cuando dice Pablo que mi Dios puede suplir todo lo que os falte según su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Y también tenemos su sabiduría. Bueno, porque dice él que pídele a Dios, si te hace falta sabiduría, pues demándaselo al Señor. Oye, ¿qué más quieres con todo esto que tenemos? Son riquezas superabundantes que tenemos. Lo vimos en Salomón, como pidió sabiduría. Sí, exactamente. Sí. Entonces, la otra cosa, ese es el punto número 1. Pero el punto número 2 que quiero que veamos es que el Señor, una vez que Él te da intimidad con Dios, que te da acceso a Dios, y tú vas a leer esta palabra, porque lo que te va a quedar aquí en la tierra, una vez que Él está en ti y te da con Dios, te lleva con Dios, te llevó con Él, pero ahora al llevarte con Él, tú también quieres que Él te hable a ti. Y quieres oír esa voz de Dios, quieres saber, ya el Espíritu Santo te llevó con Dios en el primer punto, te da con Él acceso e intimidad, pero ahora tú quieres que Él te hable a ti. ¿Y cómo lo hace? A través de la palabra. Pues por la palabra de Dios. Así que la otra cosa que hace, y estamos hablando de cómo opera el Espíritu Santo de Dios en nosotros, o sea, su operación en la salvación de un cristiano, una vez que arranca y va caminando. La segunda cosa es que Él ilumina la Escritura en la mente de un cristiano. La ilumina. Y esto lo podemos ver en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 20. Primero, con las cartas de Dios, son cartas de no son con amén. ¿Estamos ahí? Juan. Sí, Juan 2, 20. Primera de Juan. Dice este pasaje, y quiero que lo lean atentamente,
porque es muy importante que se grabe en nuestro corazón, porque vivimos por Él. Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿A quién le dice eso? A los hermanos. O sea, no se lo dice al mundo, dice a los hermanos en Cristo. ¿Qué le dice el Señor? ¿Qué nos dice el Señor a nosotros? Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué es la unción? De discernir la palabra. Bueno, Para discernir la palabra. la unción es el Espíritu Santo mismo en nosotros. Porque también Cristo fue ungido con su Espíritu Santo. Miren, ahí en el libro de... Como la llenura del Espíritu Santo. Sí, sí, así es. Y ahí mismo, justamente, el mismo momento cuando Él te salvó, Él te ungió. Como a los ¿verdad? sacerdotes. Así como los sacerdotes, era ungido. Para Entonces, en el libro de los Hechos, antes seguimos con Juan, pero quiero que leamos Hechos, capítulo 10, 32. Ven que aquí hay riquezas enormes para nosotros. O sea, somos ricos, inmensamente ricos. Y ese gozo, esa alegría la tenemos en Dios, nosotros. 10:38 de los Hechos. 38. Sí. Dice, bueno, vamos a ver desde el 37 para que tenga el sentido. Dice, vosotros, ese 10:37 para ver nada más el contexto, para que tenga el sentido de lo que voy a leer. Vosotros sabéis que, lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, desde el bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. O sea, el mismo Jesucristo fue ungido por su Espíritu para poder hacer la obra que iba a hacer. Y también, igual nosotros, tenemos la unción del Santo, ¿verdad? Él es la unción. La unción es el mismo Espíritu Santo de Dios de nosotros. Entonces, más adelantito dice, versículo 27 de Primera de Juan 2, ¿sí? Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Ahora, ¿qué es lo que recibimos? ¿Qué dice Pablo que recibieron en un principio? ¿Cómo recibieron? ¿Lo recibieron por el Espíritu? Bueno, ¿qué recibimos? Lo recibimos su Espíritu Santo en nosotros, lo tenemos, somos su morada. Entonces el pasaje dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. O sea, no se fue de ti, está en ti. ¿Desde qué momento, según Efesios 1:13? Desde que tú creíste, desde que tú oíste, ahí recibiste y fuiste sellado. ¿Y está hasta cuándo? Permanece en vosotros, permanece todavía, está contigo. No se ha ido. O sea, no expira. Eso no expira. No dice, bueno, nada más como la leche que le ponen ahí a tal fecha. No. Eso está contigo. ¿Crees tú eso? Amén. Así que somos bautizados por su Espíritu, ¿verdad? No estamos bajo la ley. Estamos bajo el régimen del Espíritu Santo de Dios. Bien. Entonces, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 21, segunda carta a los Corintios. Sí. 1:21. Sí, 1:21. Y el que nos confirma. Dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, ¿cómo ve? ¿Es claro esto o no es claro?
O sea, esto no es mi enseñanza de Héctor, ¿no? Esta es la palabra del Señor. Yo nada más expongo esto, nada más expongo esto, lo que Dios está diciendo, y esa es palabra de Dios. Así que dice, ¿tú requieres confirmación? Claro, todos lo requerimos. Yo quiero estar seguro quién soy yo. Yo quiero estar bien seguro que soy del Señor. Y para esa seguridad no la obtengo yo de mis esfuerzos propios. No, Él me la da a mí, porque Él habita en mí. Y dice el pasaje, de que el que nos confirma con vosotros en Cristo y que nos ungió es Dios. Eso lo dice Pablo a los hermanos de Corintio, que a ellos, como apóstoles, los confirmaba el Espíritu Santo de Dios, y también aparte de que los ungía. Pero o sea, es con ustedes mismos. Entonces, tenemos eso. En la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 9 hasta el 14, este pasaje lo voy a leer, y ya nomás ahí termino en esto, porque ya... Primero Corintios. Sí, 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. Con este pasaje creo que yo termino, no con este pasaje, pero voy a leer otro, pero nada más ya en este punto me quedo, porque ya va a ser una hora aquí. Pero vamos a leer este pasaje. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Qué maravilla, ¿no? Porque qué increíble. O sea, dice cosas que ojo no vio ni oído yo, cosas que tú no te imaginas, porque uno dice, pregunta, ¿cómo será estar allá? Pues en verdad dice el pasaje aquí, cosas que ojo no vio ni oído yo, es lo que Dios ha preparado para los que le aman. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre? O sea, aquí es lo que yo decía de este pasaje, que tú no puedes ir a un psicólogo, porque ¿quién conoce las cosas del hombre? Dios, solo Dios. Solamente Dios lo conoce, y también tú, porque el pasaje dice, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en ti, que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. O sea, quien conoce las cosas de Dios es el Espíritu de Dios, pero como el Espíritu de Dios está contigo, entonces Él te revela las cosas de Dios a ti. ¿Lo ves? Esa es la intimidad que tenemos con Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y ahora quiero que comparemos el versículo 14, porque esta va a ser la comparación, para ver la parte contraria. ¿Ese mismo? Sí, ahí mismo. Sí. Seguimos el pasaje. Pero no tiene la cita. Sí, bueno, aquí seguimos. Seguimos el pasaje. Leí el versículo 13. Corintios 2:14. Sí, en Corintios 2:14. Ahí mismo. Pero, y ese pero es el cambio, donde cambia todo el panorama, para ver la parte contraria. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá más nosotros? ¿Qué dice el pasaje? Tenemos la mente Ese es de Cristo. de 1 Corintios Sí, 2:14. capítulo 2. Sí, leí Corintios, 1 Corintios 2, del versículo 9 hasta el versículo 16, porque quería que viéramos eso con referencia a cómo Dios revela, cómo Él está en ti, y eso hace que la palabra de Dios sea viva para ti.
No, pero le empezó a leer desde el 9. Sí, yo empecé a leer del versículo 9. Desde el 9 hasta el 16. ¿Estamos ahí? 9 hasta el 16. Bien. Bien, hermanos, pues eso sería todo lo que yo quiero comentar ahorita, porque ya no tengo tiempo ya de... Pero entonces, hoy vimos dos cosas, ¿verdad? Dos cosas. Una vez que arranca, ¿qué cosas vimos? Que el Señor nos da intimidad con Dios por su Espíritu Santo, ¿verdad? Nos conecta con Dios y nos da acceso a Dios. Y la segunda cosa que vimos es que Él ilumina la Escritura para que la entendamos. Esas dos cosas son las que opera el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Así que es lo que quiero que comuniquemos. Bien, ahí termino todo eso.